Queridos televidentes, nuevamente estamos con ustedes para ver algunas imágenes históricas de nuestro querido El Dorado. Ya nos conocemos, yo soy Roberto Gutiérrez y mi compañero aquí, Lelo Reyes, que estamos muy contentos por los comentarios que nos hicieron con relación a los programas anteriores. Así que bueno, le invito a saludarle y bueno, y enseguida comenzamos con la primera imagen. Gracias, Roberto. A los amables televidentes, muy buenas tardes. Es para mí un honor que esté aquí al frente con mi compañero y gracias, Roberto, una vez más. Gracias a los directivos y esperemos que sea del gusto de los amables televidentes todo lo que vamos a exponer de ahora en más. Muchas gracias. Bueno, largamos la primera imagen. Bueno, esta imagen es una imagen del aserradero del señor Fertel, que tenía su industria montada en proximidades del Colegio San José. Es increíble la cantidad de rollos enormes que tenía. Trabajaba mucho con timbó. Sí, con timbó. Timbó, que es una madera muy en esa época se utilizaba para hacer los techos de tablilla de las casas. Y en esta imagen se nota cuando estaba haciendo ingresar a su establecimiento un rollo bastante importante. No sé, lo que me sorprende es el sistema de las ruedas que tenía. Aparentemente era una máquina de doble tracción como para poder moverse en el... Para mí, Roberto, eso es un camión que como el camino era tan feo, se tumbó 40 veces y ya no tiene cabina. Entonces, pero era de doble tracción, caja reducida también para ir en los caminos feos y para llevar enorme peso de lo que eran los rollos, lo que pesaban los rollos. Sí. Y había rollo que pesaba 4 toneladas, un solo rollo, y para mover todo eso era toda una odisea. Sí. Bueno, en esta imagen se ve a la mamá del señor Dim, de Rudy Dim, donde está haciendo hervir la ropa allá en su casa del kilómetro 18. Se puede observar también la presencia del horno casero donde se hacían, esa es una cosa que hasta el día de la fecha se está usando. Sí, donde se cocinaba el pan y... Claro, se cocinaban todos los... Claro, se hacía el pan, todos los productos provenientes de la chacra. Y ahí ella está, en ese caso, están haciendo hervir la ropa. Porque la ropa anteriormente, una era por el tipo de suciedad que tenía, no era una sociedad de oficina, una sociedad de una persona que está sentada en una mesa, sino que era gente que estaban trabajando, carpiendo, haciendo pozos. Sí. Y enchastrado en el barro, en el polvo. La única forma que tenía de limpiarse eso era a través haciendo hervir el agua donde tenía acumulada la ropa. Y muchas veces, Roberto, se sacaba todavía del agua hirviendo y con una paleta se golpeaba para que salga más fácil la parte sucia. Bueno, esta imagen es una imagen ya reciente, del año 1986, que fue un acto de su prefectura argentina donde se hizo la inauguración de una plazoleta en la avenida 9 de Julio, en Pinares. Se llama el río Iguazú, que fue una embarcación pequeña que logró abatir a un Sea Harrier de las fuerzas inglesas. Por eso es que se puso el nombre de esa plazoleta. Era una plazoleta chiquita. En este momento creo que está bastante abandonada, al menos la última vez que yo he pasado por ahí. En ese acto se lo ve, ahí está el señor Potiliski, al lado está el señor Teodorino Rux, que era un ex intendente aquí del Dorado.
Entre otros también se lo ve al doctor Fava, que ya no está con nosotros, Marta Parusini de Trumpler, también el concejal Carlos Arturo Ester. Y bueno, la fuerza que está desfilando sobre el frente. Fíjese que en esa época todavía el camino era camino de tierra. Ahora esa zona está totalmente asfaltada. Esa plazoleta queda prácticamente frente a la iglesia Espíritu Santo, creo que se llama. No, la primera capilla. Sí, la primera capilla Santa Rosa. Santa Rosa de Lima. Exactamente. Bueno, prácticamente frente a esa capilla se encuentra esta plazoleta. Bueno, y esta es una foto que es ya un poquito de acá al lado. Sí. La inauguración de la primera parte de la pista del Club Trajes Típicos de Baviera en 9 de julio. Fíjese que están haciendo están bailando gente de la zona con bailes alegóricos a la institución, al tipo de club que se estaba haciendo. Y lo único que se había comenzado a hacer era un techo provisorio ahí donde estaban refugiados como para poder hacer el almuerzo. Pero esta fue la inauguración de esa pista de baile. El inicio de sus actividades. El inicio de sus actividades, sí. Bueno, esta es otra imagen de una oficina que la construcción todavía se encuentra, que es la oficina de objetos perdidos del señor Carlos Vitri. Carlos Vitri había puesto en aquel momento, en el año 60, en las décadas del 60 más o menos, puso una oficina de objetos perdidos. Él tenía una relojería, la relojería se llamaba Relojería Suiza. Y cuando se perdían objetos, en ese momento no había lugar donde ir a devolverlos. Entonces él puso esa oficina y bueno, durante muchísimos años se dedicó a eso y él lo hacía como ad honorem, por supuesto. Era como una colaboración a la comunidad del Dorado. Se encontraba algo, entonces normalmente se anunciaba por el LT18. Exactamente. La radio. Carlos tenía un programa los domingos al mediodía y hablaba justamente, la misión de él era de pasar la lista de objetos perdidos que estaban guardados en su oficina. Que tenían en la oficina. Sí, esto cumplió una función muy importante. Al lado de esto, hacia la derecha de esa construcción, está la casa del señor Pirschel, para que la gente se ubique. Y enfrente está, en este momento, la oficina Río Uruguay de la familia Osbauer. Así que esa es entonces la oficina de objetos perdidos del kilómetro 10. Bueno, y esta sí es una foto también histórica del año 1937. Se lo ve al fundador del Dorado, Adolfo Julio Schwell, acompañando a María Luisa Gassman, que fue la esposa del señor Luis Eduardo Verité. Esa construcción es la iglesia San Miguel, pero la vieja construcción. La primera construcción de la capilla, que era de madera. De madera, efectivamente. Era una construcción que inclusive no tenía la misma orientación que tiene actualmente la iglesia. Antes era orientación norte-sur. Claro, norte-sur, y después se la cambió por una orientación oeste-este. Así que es una foto de mucho valor histórico para el Dorado. También el modelo del coche antiguo. Claro, ahí se ve la orientación justamente. Claro, la orientación y la iglesia, que era la anterior. Allá a la derecha se observa la sacristía, que eso está tal cual. Hoy en día se habrá hecho algunas pequeñas modificaciones. Está así como pero eso no se modificó. La casa parroquial, digamos que sí. Entonces se ve que cuando se hizo la construcción esta, se
derrumbó esta y en ese lugar se volvió a construir. Exactamente, el nuevo pero edificio. este-oeste. Claro, En efectivamente. sentido este-oeste. Sí. Fíjense que bueno, eso Pero en aquel entonces, Roberto, ya estaba un poco revocado hasta arriba. Era revocado ya sobre las tablas. hacían el revoque sobre Sí. la madera. Sí, porque la madera se descomponía, se Claro. deterioraba. Y después derrumbaron. Claro, esto habrá sido hasta el año 43, porque en el 43 se construyó el nuevo edificio. Que se inauguró en el año 1948. Sí. Bueno, ahí se ve justamente, esa foto es una foto histórica también, donde se ve la iglesia todavía sin techo. Se estaba haciendo el techo, esa imagen me la facilitó Sebastián Erhardt, porque el padre de él fue el que hizo Las aberturas. Sí, bueno, la parte de carpintería, pero el que hizo el andamiaje para colocar las campanas. Porque esas dos campanas se mandaron a hacer en Alemania, las campanas que actualmente están. Y esa construcción está tal cual la hizo el padre de él. Yo la otra vez me tomé el trabajo de ver y se nota que está todavía impecable eso. Todo original, sí. Sí, yo no sé qué madera será porque eso está medio al descubierto. Eso eran todos madera dura. Dura. Todo madera dura, como decían antes, madera de ley. Ajá. Eso no se echa a perder a la intemperie nomás. Sí, claro. Pero vigas. Sí. Fíjese, las ventanas de la construcción tampoco no estaban colocados los vidrios, nada, o sea que todavía está en construcción. En construcción. Y la dirección técnica era bajo era don Stout. Bueno, era don Godofredo Stout, era el que llevaba la dirección técnica de la obra, claro, supervisión técnica. Claro, el que construyó esa iglesia es don Andrés Berle. Don Berle. Yo tuve oportunidad de conocerlo, a él era mi vecino, y él siempre comentaba todo lo que tuvieron que pasar para hacer esa construcción. Odisea, Sí. El subir allá arriba al techo, están como a 12, 15 metros de altura, era ya... Tenía que estar bien. Fíjese que al lado todavía se ve la escuela primaria. Ahí yo hice los primeros años. Las aulas de madera. En esas aulas de madera. Que el Colegio San José comenzó funcionando ahí en esas casillas que están ahí. Ahí funcionaban tres aulas de la escuela primaria. Bueno, y esta es otra cosa, un show que se hizo fue en el año 52. Gente de Alemania que vinieron a hacer una demostración aérea en moto. Esta gente realmente era increíble las cosas que hacían y fíjese que no tenían prácticamente medidas de seguridad. Nada. Era del campanario de la iglesia al colegio San José. Sí, hicieron una demostración que fue en su época extraordinario. Estos eran los equilibristas europeos, austriacos y alemanes. Sí. Y bueno, después creo que hicieron sobre las cataratas. Claro, ellos pasaron las cataratas del Iguazú también de esta forma, ¿no es cierto? Con la moto en marcha, pero la moto me contaban, Roberto, que no tenía cubierta, sino por la llanta. La misma ranura de la llanta nomás dirigía el cable. Claro, era un cable de acero. Claro. Pesadísimo. Pero había mujeres también que estaban... Había una chica. Había una chica que hacía también el show increíble. Era esos tiempos que vino Norberto Gentilini acá a El Dorado. Ajá. Y eran amigos de Norberto, sí. Norberto era que hizo todos los trámites para hacer el espectáculo. Me contaba Norberto. Mira, ese otro, ahí está, otra toma. Cuando toma ya terminada la construcción. Sí. Lo único que todavía no se había hecho ninguna cancha, nada acá a la derecha, como se habrá hecho por lo menos por la década del 60. En el frente tampoco no había nada, hay unas cruces allí que no, eso realmente no sé qué pudo haber sido. A la izquierda. Sí. Pero
no había muro, no había absolutamente nada. Es una foto que yo calculo que habrá sido más o menos de la década del 50. Por ahí. Ahí está. Esta es más actualizada. Sí, más actualizada, pero es bastante actualizada porque ya estaban cerradas esas puertas laterales. Sí. Antes se ingresaba por ahí. Exactamente. Y después se cerró. Después se cerró, sí, con el tiempo se cerró, no sé cuál habrá sido el motivo. ¿Cuál fue el motivo, no es cierto? Lo mismo que el muro de acceso ahí tenía, ahí se nota que tenía otros ingresos y ahora quedó uno solo, grande, sí. el acceso al patio de la parroquia. Bueno, y esta es otra foto muy linda que la gente no tiene ni mucho, sobre todo los más jóvenes, no tienen ni idea. Este era parte interna. La parte interna, sí, del altar de la iglesia, donde estaba hecha esta pintura, que según me habían comentado la hizo el señor Buch, que fue el que pintó. Eso. El Buch y un hermano alemán que le decían hermano, un hombre dedicado a la iglesia también, Ajá, un alemán joven, que después se fue de acá. Claro. Sí. Pero era todo una cosa extraordinaria sobre la pared. Después se tapó todo con pintura. Claro, el problema fue de que cuando se hizo el Concilio Vaticano II, en ese concilio se pusieron de acuerdo para eliminar todo este tipo de cosas de los altares. Sí, las fotos de los santos. De los santos, de todo. Por eso es que inclusive antes el cura, ahí se puede notar por las velas y todo eso, que daba la misa de espalda a los fieles. Exactamente. Se hacía la misa en latín, yo me acuerdo que fui monaguillo y tuve que aprender a contestarle a lo que decía el padre, yo tenía que contestar en latín. Sí, y eso fue eliminado en el Concilio Vaticano II. Exactamente, sí. Muy lindo era. Yo recuerdo que me entretenía cuando iba a la misa mirando los detalles de esa imagen. Muy real. Bueno, acá hay otra foto de el colegio San José, cuando mucho antes, fíjese que todavía no se había comenzado la obra del nuevo edificio, el edificio grande. En esta parte era una edificación que estaba en el frente de la parroquia. No, del lado del colegio. Del lado del colegio, donde estaba cuarto, quinto y sexto grado. En esa imagen, la persona que viene caminando es una Lobe. Creo que es la hermana de Paquita, que está cruzando el camino. Una foto realmente increíble, ¿no? Bueno, y en esta otra también es una foto del mismo lugar, pero el que viene caminando ahí es Johnny Lobe. Johnny Lobe, que también iba a la escuela con que se iba con su hermano, y atrás se la ve también a Dorita Kessling, que también era una alumna del Colegio San José. Sí, y creo que Dorita hizo de tercer grado, porque Dorita también iba en los primeros tiempos en la escuela 129. Ah, también iba ahí, entonces se ve que después cambió Sí. Bueno, y esta otra, ahí están lo que yo le decía hoy, los rollos que trabajaba el señor Fertel. Don José Fertel. Don José Fertel. Sí. Esos son unos timbó y donde uno puede darse cuenta el tamaño de semejantes rollos. Don José me mostraba una vez fotos así, 2,30 metros de ancho, y yo tuve que ocupar una motosierra eléctrica de un amigo de Puerto Rico para partir, porque no entraba. Claro, en la altura de una persona más o menos, póngale 1,80 m, y ese ahí tenía 2 metros, 2 metros y algo.
el rollo ese. Exactamente. Me imagino lo que habrá sido para poder cortarlo a lo largo. Eso. Tenía que partir por el medio para entrar en la sierra, porque no entraba en el, No entraba en el volante. carro. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Esta es la iglesia Santa Rosa de Lima, que está frente a la plazoleta que hoy estábamos charlando, el de Río Iguazú. Se ve que era un día de fiesta, donde los fieles estaban reunidos. Esa iglesia está prácticamente lo mismo. Igual que antes. Lo único, creo que hay algunos muros por ahí, o alguna otra cosita, pero eso se mantiene en su totalidad. Roberto, en esa parte es el inicio de la famosa picada fundador. De ahí el inicio de la picada fundador viejo, como se decía. La calle paralela a la avenida San Martín. Ese era el primer camino para ir a la zona de las chacras, los montes, donde hoy es 9 de julio y Santiago de Liniers. Primero por ahí se hizo, primero esa picada y después la San Martín. Después se hizo la Sí, San sí. Martín. Sí, Claro, pero eso- tengo entendido que ya había algunas picadas acá cuando vino el fundador. Ya estaban marcadas, sí. Marcadas, y además ya se hacía extracción de madera. Hubo gente que explotó anteriormente a la llegada de él el monte del Dorado. Anteriormente, sí. Claro. Por eso no es nada raro que haya habido algún otro camino alternativo antes de hacer Exactamente. la avenida San Martín. Lo que pasa, Roberto, que generalmente hacían eso, tumbaban los rollos cerca de los arroyos, y cuando crecían los arroyos, a través del caudal, del cauce de los arroyos, llevaban los rollos hasta el Paraná para hacer las Claro, jangadas. para hacer las jangadas. Sí, sí. Qué época, ¿no? Y en esa época era todo con tracción animal, supongo, con bueyes. Eran muy pocos los bueyes que habían. También. Sí, también, porque era todo un problema por el problema de alimenticio a los animales. Claro. Ese era el mayor problema, porque tenía que darle por lo menos maíz o mandioca a los bueyes. Alimentarle bien. Claro, para que tenga fuerza. Sí, porque si no, no tenían fuerza. Mira, Bueno, y esta es una foto del señor del año 1938, donde el señor Guillermo Lutz, que está llevando agua para construir la iglesia, que es la iglesia ahí en el kilómetro 9. la que está en la parte de la colina. En la parte de la colina, creo que se llama nuestra la iglesia de los Nueva suizos, Apostólica. La Nueva Apostólica. Nueva Apostólica. Bueno, ahí él está llevando agua, mire, con los bueyes, llevando agua para hacer la construcción de la iglesia. Es una foto también. Eso, histórica. Eso habrá sido en el año 30 más o menos. 38. Acá tengo anotado, en el Sí. año 38. Sí, sí. Así que es una... Porque don Guillermo Lutz era el yerno de lo que era todo el dueño de esas tierras, que también era un suizo, que no me acuerdo ahora el nombre, pero él era como el mano derecha de su suegro. Y don Guillermo Lutz es el papá de Poli Lutz, que todavía está con nosotros, y Anita Lutz, de Kosiarski. Bueno, y ahora tenemos una serie de fotos muy lindas que son de gendarmería de la época de la década del 50. En esta foto, esa foto se fue sacada en el kilómetro 9. Ahí a la izquierda se ve el Hotel Bellavista. Esta construcción de 2 aguas, el Hotel Bellavista. Es el anexo del Copetín, donde estaba... Exactamente, era un edificio que estaba entre la esquina donde estaba el Hotel Bellavista e Inlauer. El segundo edificio, el que está un poco más a la derecha, es Inlauer. Y al fondo, a la derecha, se ve el techo del Banco Nación. Claro, ahí era... ¿Nos dice el año? Sí, fue en la década del 50. 50, sí. Ahí se nota cuando el oficial viene a pedir la autorización para iniciar el desfile. Y en aquel tiempo el desfile se hacía de este a oeste, no como ahora. Ah, no era, sí, claro. Se iniciaba cerca de donde estaba la Casa del Pueblo, sí, Eriksen, sí. Y de ahí se pegaba una vuelta. Y se desfilaba más o menos hasta lo de Mitchell, hasta la calle... hasta el correo, digamos. Claro, hasta el correo. Exactamente. Sí, que ese.
Bueno, ahí Y está el otra, desfile. otra imagen del mismo desfile donde venían ya los El desfile a caballo de gendarmería, todos a caballo. Todo a caballo. Era el único, prácticamente eran dos móviles que tenían, de un Willys y un Chevrolet viejo que tenían. Y el resto era todo a caballo. Ajá. Caballo, las recorridas por las colonias, por las picadas, los gendarmes hacían todo a Todo a caballo. caballo. Inclusive iban hasta Colonia de Licia. Bandeaba el Piraí Miní cuando, claro, había poco cauce y quedaban 2 o 3 días por allá y pegaban el recorrido. Qué época, ¿no? Ir a Porque, caballo hasta allá. Roberto, en aquel tiempo el contrabando, ¿sabe qué era? Caña paraguaya y tabaco negro. El tabaco negro. La caña paraguaya era riquísima según la gente que tomaba esa bebida y ellos, porque venía en gran volumen el contrabando. Caña paraguaya y tabaco negro. Tabaco. Sí. Qué época. No era lo que ahora está. Bueno, ahí se ve otro, hay Un camión con rollo. un camión. Esto también, no. Esto es, ahí arriba tiene una ametralladora, aparentemente, donde se nota que están 3 gendarmes. Y esto fue los móviles que ellos trajeron para ese desfile que se hizo acá en El Dorado. Así este ya es camioncito, pero tenían una camioneta de este modelo, gendarmería, que estaba al servicio del comandante nomás. Y el Willy, el Jeep Willy, que era de tracción a las 4 ruedas. Sí, bueno, hay los 2 móviles que disponían. Hay una foto donde se ve el Jeep. Sí. Sí, entonces fue en esa zona ahí, la zona del kilómetro 9, que nos estaban esperando como para desfilar. Sí. Bueno, ahí está Esa era la ambulancia. la ambulancia. Sí. Esa ambulancia venía para los desfiles y después llevaban de vuelta atrás. Sí, yo al menos no recuerdo haber visto acá en El Dorado. Pero estas fotos son acá de la zona del kilómetro 9. Sí. Y ahí se ve que estaba circulando porque hay una persona que está haciendo la conducción del vehículo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí hay otro. Sí, ese es un Chevrolet Canadá, doble tracción. Ese sí que eran, y iban en la parte del techo de la cabina, tenían donde estaba la línea de Claro, de estaba fuego. preparado como para que un soldado vaya en para esa tirar, parte. sí, Para con poder- las ametralladoras. Había 2. Generalmente, según decían, se usaban en la guerra con 2 tiradores. O sea, tenía el que manejaba y 2 que tiraban. Hay 2 que tiraban. Sí. Los tiradores iban ahí en la Arriba, parte, parados, sí. parados en el... Y eran autos doble tracción. Ajá. No quedaban tan fácil en los caminos feos. Claro, y a su vez también servía para el transporte de tropas, porque en la parte de atrás, Sí. en la carrocería, supongo que habrán también podido llevar... Sí, eran todos, pero todos bancos de madera nomás, no nada Claro, de sí, nada, tapizado. no había nada. Nada de tapizado. Ahí se ve el el Jeep. Willys doble tracción. Ese era descapotable. Y en ese Willys también venían al costado donde está el tanque de nafta, venía adherido un hacha en esa parte. Tenía el soporte ahí para la guía para el hacha. Ajá. ¿Sí? De fábrica. como- Sí, para cortar alguna cosa Sí, que sí, se- de un lado el hacha y del otro lado tenía las palas. Sí, una Una pala. sí, sí. Era porque se empantanaba en algún lado, entonces ya tenían Exactamente, los elementos como para poder Y salir. el parabrisas era móvil. Esa sí que es una foto histórica. Bueno, y esto era el consultorio odontológico de Gendarmería. Fíjese el torno a pedal que tenía En el consultorio. en el consultorio. Realmente esto era una tortura, hacerse arreglar los dientes porque la turbina de los dentistas apareció mucho más tarde. Sí.
fue ahí por la década del 60 más o menos. En esos tiempos venían las jeringas, no eran descartables. Claro, una se sola hervían. jeringa y se hervía. Se hervía Sí, en una cubeta de chapa. En una cubeta, sí, de alcohol, y se hervía y ahí se volvía a usar para... Claro, yo me acuerdo, a mí me llegaron a arreglar, me llegó a arreglar los dientes el doctor de la Peña y Steyer también, que eran odontólogos y me arreglaron unos dientes con con el torno a pedal. Me acuerdo que te hacía vibrar hasta los pensamientos. Porque... ¿Y anestesia no había todavía? Entonces, no, la anestesia sí, a mí al menos, sí, yo al menos conocí la anestesia cuando me... Porque los primeros tiempos era media anestesia. Media anestesia nomás. Nada de... Bueno, y acá hay otro, esta es la parte de la radio del Radio Club del Escuadrón. Sí. ¿No es era el equipo de comunicación del Escuadrón 10. Claro, ahí el que está a la derecha, el que está el gendarme, ese es Ángel Schaffer. Schaffer, que era un muchacho alto que vivía ahí enfrente. Ese se casó con la hija de Bentelspacher. Casado con Elvira Bentelspacher, que ella vive todavía. Ah, vive todavía. Sobrevive a su señor esposo. Yo me acuerdo que era una persona que como para jugar al básquet, era porque tenía alto, cerca de 2 metros, tenía... exactamente. Y él era el técnico en la comunicación. Y bueno, y esta gente en esa época prestaban un gran servicio a la comunidad de la zona, porque se comunicaban para los casos de emergencia y de urgencia. Cuando había inundación, los puentes no daban paso, pero las balsas no andaban y así. Sin ir más lejos, cuando el hijo de un muchacho acá, de Reiner, fue que le mordió una víbora, Gendarmería fue la encargada de traer el antídoto para salvarlo al chico de una... Que se trajo del Brasil. Se trajo del Brasil. Sí, exactamente. Sí. De una víbora, una coral. Y bueno, le salvaron, y se ve que era gracias a todo este equipamiento que en esa época tenía Gendarmería y estaba también los radioaficionados. Los radioaficionados también, primeros, estaba Esquivel, Molina. Sí, don Molina, don Lassi. Lassi también fue otro. Sí. Realmente muy linda la foto. Fíjese los teléfonos que tenían, no eran como los celulares actuales. Allá a la izquierda, esos eran los dos teléfonos que tenían. Dos líneas de teléfono. Y cuando le llamaban los dos a la vez, el operador se volvía loco para atender. El ventilador. Bueno, y esta es otra foto que realmente es medio cómico, porque esta fue un accidente que hubo en la zona del kilómetro 9. Era, según me contaron en su época, ¿no es cierto? Porque yo inclusive fui a ver el accidente que se produce ahí en la zona donde está, esta es la reja que está en el Museo Cooperativo, ahí donde está el camión, ahora está la parada de colectivo. Exactamente. Según comentaban, dice que de madrugada venía una persona manejando el camión ese y o se durmió o no se explica, o pudo haber habido también mucha niebla y si había niebla venía, porque no fue tan violento el golpe y se lleva por delante el edificio. Tenemos varias... Salió directo de la calle Córdoba. Claro. Y ahí se nota la otra parte, esta otra foto donde se ve la parte de atrás del camión. Y en ese tiempo, ese camión todavía tenía el volante a la derecha. Ajá. A la derecha. Y era de los camiones que acarreaban rollo. Ahí se ve mejor en esta imagen, ¿ves? Sí. Ahí donde se mete debajo de la reja. Y dobló toda la reja. Dobló todo, sí. Porque tenía un paragolpe de metálico gigante. Sí, me imagino lo que la desesperación de la gente que... Bueno, como fue madrugada, yo creo que no habrá habido personas ahí. Y ahí se nota, esta era la administración de la Cooperativa Agrícola El Dorado en ese momento. Esa parte era la parte del gerente de la cooperativa.
Claro, la ahí gerencia. normalmente estaba don Cristófel. Exactamente. Y A veces don Creye. y don Creye también, sí, era el encargado sí, contable ahí sí, de la exactamente, cooperativa. su jefe. Ahí se nota, ahí ya Y se ahí ve rompió uno de los faros el camión porque quedó con un solo faro. y ahí se nota ya la presencia de, hay un policía que está ahí a la derecha, custodiando el accidente. Este era más como curiosidad que otra cosa. Fíjese en el paragolpe, un lugar donde ponía la manija para darle manija para que arranque el Sí, camión, sí, sí, porque sí. No tenían tanto el arranque eléctrico, entonces ocupaban la manija. Bueno, y esta foto es una foto del galpón 15, creo que el número 15, no el de Puerto Pinares. De Puerto Pinares. El galpón ese enorme, realmente es una construcción que dice que de muchos lugares del mundo vinieron a tratar de explicarse cómo, o ver la metodología con la que se construyó. El autor de todas estas construcciones fue el señor Kesling, Sí, señor. que fue un pionero en la construcción de este tipo de galpones. Él prácticamente dirigía todas las construcciones grandes de la Claro, cooperativa. sí. Con ese tipo, ¿no es cierto? Sí, sí. Por ejemplo, uno de ellos fue la Unión Cultural, que se hizo en la década del 60, el Cine América, que fue también hecho con este sistema, que era un sistema se hacía el molde curvado en el piso. Sí, y después se levantaba. Claro, pero previamente se ponían tablas y se iba clavando y se armaba el arco en el suelo. Y después mediante tractores se lo izaba, vamos a decir. Sí, sí. Es decir, donde costaba, el primero de todo costaba muchísimo porque había que... No tenía apoyo. No tenía apoyo. Después que tenían parado el primer arco, ya los demás Ya era arcos más fácil, eran sí. mucho más sencillos. Porque tenían punto de apoyo para estirar con las piolas también, se estiraban. Claro, se estiraban así con un sistema de roldanas. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo. Exactamente. Era todo tenía que ser práctico. Claro, yo me acuerdo que habré tenido unos 10 años por ahí cuando era medio secretario de Erwin Kunze. Ahí yo le ayudaba. Seguramente que le pasaban los clavos. Los clavos. Y él me mostraba cómo se estaba haciendo ahí en la Unión Cultural. Según cuentan, don Kunze tenía varios chicos así porque le gustaba con los chicos. Claro. Y a cada uno le daba de 3 pulgadas, de 2 pulgadas y así de 4 Sí, pulgadas. sí, sí, Según sí. el grosor de la madera tenía que pasar. Y nos tenía los saltos porque nos pedía algo y teníamos que vaya y traiga y teníamos que salir corriendo para traer las cosas para no perder tiempo. Sí, ahí se ve otra imagen, ¿ve? Ya de la parte interna del galpón En Pinares. en Puerto Pinares, sí. Una construcción magnífica. Uno no puede creer, yo no sé cómo lo pudieron parar esos semejantes arcos. Con maña, era más Claro, maña más que maña fuerza. que fuerza. Exactamente. Bueno, ahí hay otra vista, ya una vista externa, también del galpón 15 de Puerto Pinares. En esos galpones se guardaban la hierba canchada embolsada en bolsa de 70 kilos. Ajá. Y tenía que estar ahí guardada 2 años, 2 años. 24 meses de estacionamiento. Claro. Antiguamente eran 2 años de estacionamiento guardar la hierba canchada embolsada y después salía a la venta. Según dicen, la capacidad de este depósito era de 7 millones de kilos de yerba mate. Hay unas fotos ahora que vamos a ver más adelante, donde ahí se empiezan a ver, donde un camión se pierde ahí adentro. Sí, sí, sí. Ahí se nota un camión que parece que no es nada al lado de esa enorme cantidad de bolsas de hierba canchada que estaban acumuladas. Realmente fue una obra que hasta ahora está, no sé qué uso se le dará actualmente, pero... Está sin uso. Está todo vacío, digamos. Sí, lamentablemente porque si aguantó a través del tiempo con las tormentas y todo en esa zona, realmente debe ser una obra que estuvo
construida en forma excelente. Ahí se ve otra imagen. Ahí podemos apreciar lo que fue, lo que es ese galpón. La magnitud de Claro, su contenido, digamos. los dos camiones quedan como una chatita al lado del... Y no solo eso también, Roberto, tenían que saber apilar tramado, porque si no, para que no se mueva. Claro, trabados, ¿sí? Todo ensamblado, tenía que tener una calidad para levantar todo eso. Claro, porque si se llegaban a deslizar semejante cantidad de bolsas iba a ser una tragedia. Sí. Y todas esas bolsas de hierba canchada, 70 kilos tenía. 70 kilos Así tenía que cada el uno. esfuerzo humano era increíble, todo lo que... de sol a sol. De sol a sol. Ese es lo mismo, los estibadores en el puerto también. Bajar una bolsa de harina era 70 kilos. Claro. Bueno, y ahí se nota un camión que venía a traer, aparentemente eso era atún por el tipo de las bolsas. Y traían también a Puerto Pinares un camioncito, se ve que no era mucho, debe ser algún colono que traía. Esa foto yo conozco. El dueño de ese camioncito era Hartman, que después tenía enfrente el Yuppie Hartman. Ah, Yuppie. El camioncito era de Yuppie Hartman y él hacía así pequeños, trabajando así. Y cuando había, por ejemplo, algunos colonos que tenían poca producción, entonces iba Yuppie nomás con el camión más liviano y traía. Claro, sí, porque él traía 2 o 3 toneladas. Sí. Y el guardabarro habrá perdido en el barro. Realmente en esa época el tun valía oro. Exactamente, sí. La era el gente sostén de los colonos. De los colonos, yo me acuerdo que... Económico, sí. Y lo único que quedó parado es la chimenea, ahora que todavía está parado en la energía. Fue desguazado totalmente el resto de la construcción. Sí, señor. Bueno, ahí se ve ahora, esta foto sí, ya un poco más nueva, donde se ve la zorra, las 2 zorras que tenía el puerto nuevo. En Puerto Pinares. En Puerto Pinares, que es el puerto que hizo la cooperativa para poder... Por este puerto se hacía la exportación de todo lo que era atún, de lo que era hierba y después también parte de la madera que se... Exactamente. Alguna madera también se llegó a sacar por este lugar. Los primeros tiempos, con René Julián mirábamos y yo le decía, los primeros tiempos era el esfuerzo humano. Había dos sistemas para enrollar el cable y estirar la zorra con la carga hacia arriba. Ajá. Después vinieron que hicieron a motor. Ah, con motores. Sí, pero eso era con motores que andaban a queroseno todavía. Eso era sido en el 42, 45 por ahí. Sí. Y ahí está el cartel El Dorado. El Dorado, sí. Ese cartel, ¿sabe quién lo hizo? Verón, el que era escritor. Escritor, sí, efectivamente. Sí. Él fue, Víctor Verón. Víctor Verón. Él fue el que pintó ese cartel. Era un tablón de rollo, digamos. Sí, así, sí. Que le hacían un corte de tabla ancha. Sí, y en esos tambores que se ve ahí, se ve que traían, llevaban el aceite de tun. Porque si no sé qué es lo que podrían... O llevaban el aceite o también venían combustible, capaz. Combustible también, porque había tambores de 400 litros. Ajá. Eran tambores acerados, galvanizados. Bueno, ahí se ve otra foto de la zorra. Vamos a explicarle a la gente que... habían 2 zorras, una que subía y otra que bajaba simultáneamente. Sí, exactamente. Con la misma polea subía una y bajaba la otra. Bajaba la otra para agilizar el tráfico. Y tenían que tener de carga y descarga. Conexión, sí, para no perder tiempo. Claro, o sea que por ahí ellos podían estar cargando un barco y descargando a la vez. Del otro, exactamente, sí.
mataban 2 pájaros de un tiro. Claro, como efectivamente. vulgarmente se decía. Ahí se ve el barco que está En el agua. en el agua esperando, o sea... Que llegue la zorra para cargar. Claro, para ir cargando. Y eran 2 tramos de rieles. Y ahí una vez que se llegaba al borde del río, la transferencia al buque se hacía todo en forma manual. Todo. Totalmente manual. Tenían que poner la bolsa en el hombro y alzar o bajar. Subir o bajar no existía el brazo hidráulico. No había todavía ningún tipo de máquinas, ¿no? Al menos ahí en esa zona. Bueno, ahí se nota en otro lugar donde están haciendo la carga de... Estos son cítricos, que era de la familia Zettelmann, sí. donde esa fruta se exportaba a Alemania, a Europa. A Europa. Llevaban 30.000 cajones por mes. Por mes llegaron. O sea, 1.000 cajones diariamente se tenía que alzar acá. Llevaban hasta la laguna San José y de ahí alzaban al tren del Urquiza, el tren de carga del Urquiza. Ajá. Pero todo a muque, a esfuerzo humano. Un cajón tenía más o menos 35 kilos. Sí, por ahí habrá tenido, y tenía que aprovechar cuando estaba lindo el tiempo, entonces ahí tenía una especie de carrito y deslizaban por el desnivel nomás, entonces agilizaba la carga. Bueno. Y eso eran buques de carga. Bueno, y esta foto es una foto también que a la gente le va a gustar mucho. Esa es la construcción del galpón 10 de la Cooperativa Agrícola del Dorado. Famoso, ahora se hizo famoso porque se hace en toda la parte cultural del Dorado en ese lugar. Realmente todo hecho en madera. Después se ve que con el tiempo se fueron haciendo las paredes para contener semejante cantidad, porque ahí se depositaba yerba mate canchada. Exactamente. El inicio es en el año 1932, más o menos. Al poco tiempo de que se fundó la cooperativa agrícola, se hizo el galpón. El galpón. Sí. Y ahora quedó como monumento histórico. Hay mucha gente que me pregunta por qué hicieron esa especie de aletas en los costados del edificio, de la parte externa. Sobre la calle Alemania está la pared y tiene como una especie de aletas hechas. No, ese es para el refuerzo de la pared. Los refuerzos para que... El sostén de las paredes, sí, para que no ceda, porque la presión de la carga que tenía guardado de la hierba canchada eran pero de miles de kilos, millones de kilos. ¿Sí? Para soportar esa la presión. Semejante peso. Por eso es que tiene la parte más ancha en la parte inferior, donde estaba la mayor presión que tenía desde adentro hacia afuera. Bueno, esa es otra foto, año 1954, donde se puede observar el complejo industrial de la cooperativa oleaginosa en el kilómetro 18. Hay mucha gente que no recuerda y le hacemos recordar que había 2 cooperativas. Estaba la Cooperativa Agrícola del Dorado, que tenía allá en Puerto Pinares su planta industrial. Y después esta era otra cooperativa, en la cual estaba Don Coli. Primero era Industria Oleaginosa El Dorado, IOE se llamó. Después se anexó a la cooperativa, le absorbió a eso. Claro, después Industria Oleaginosa El Dorado. Ahí también se hacía la elaboración del TUM. Bueno, de todas esas construcciones que se ve ahí, lo único que queda todavía es la chimenea. Exactamente. Inclusive con pedido de derrumbe por parte de los vecinos, porque se llenó de gente y corre mucho riesgo la vida de esta gente al estar... Tiene grietas, porque un día he visto por la televisión donde se notan grietas en esa chimenea, que es un peligro para los que viven ahí alrededor. Esos ladrillos creo que se trajeron de Entre Ríos o Santa Fe, eran ladrillos refractarios, especialmente para alta temperatura. No queda nada, ahora queda un barrio. La chimenea.
Bueno, esta foto es la misma Sí, la de Zettermann. De la de Zettermann, sí, se ve que quedó... bueno, y ahí Ese sí... también cuando transportaban a granel la fruta y también en los cajones. La mitad de la carrocería camión fruta a granel y después el resto en cajones. los cajones que iban a Europa. Y los primeros Mercedes, camiones Mercedes, eran del año 58 al 60, eso eran 11, 12. Ese era el ingreso al packing seguramente del... Esa chimenea todavía existe ahí en el local de Zettermann, en el loteo de... esa es la que está en el... todavía, sí, yo vi esa una... era parte de la caldera. Entonces ese no era el chimenea. packing del 18, ese era el packing de Zettermann. Zettermann, Claro, exacto. porque también aclaremos que había dos packing. Un packing, que el packing es donde se envasaba los cítricos. El cítrico, sí. El uno funcionaba en el kilómetro 18, donde está en el complejo industrial ahí que era de la cooperativa agrícola, y había otro en la zona del kilómetro 4, que era de la familia Zettermann. Esta gente tenía ahí su planta industrial y sobre todo las plantaciones de naranja. Naranja. Y después anexaron el Aeronorte, Claro. empresa de aviación. Tenían una pista de aterrizaje En el medio del Naranjal. en el medio del Naranjal y recuerdo que me comentaban que la señora por ahí se iba a tomar el té a Buenos Aires en esa época y volvía con los aviones que tenía. Un avión, ¿sí? Realmente fue una familia que dejó su vida acá en Sí, nuestra sí. zona. Bueno, y esto es una máquina, una máquina por decirlo de alguna forma, que se hizo en aquel momento para hacer el sapecado de la hierba. Era un tambor giratorio que tenía una manija en uno de sus extremos y en la parte del centro, y bueno, tenía un sostén que lo hacía girar y Sobre se dos metía ejes, sí. sobre un eje y con dos sostenes. Pero era también a tracción humana. Claro, era humana, Esfuerzo era una humano. cosa pequeña, no era Sí. una cosa grande. Sí. Pero se metía la hierba ahí por uno de los extremos y se le hacía girar a mano Y y salía debajo, al otro lado. debajo el fuego Y abajo el fuego. Sí. para hacer el sapecado de la hierba. Y que- eso ahorraba un montón de horas para el sapecado de la hierba. Era toda una revolución de... claro, de ahí comenzó, innovación. eso dio el origen después a los tambores estos que Exactamente, sí, la sapecadora industrial que le decían. ya se hizo en otras dimensiones y Exactamente. que se hacía girar con poleas y... Sí, sí, don Erwin Kunzi tenía y él movía su secadero de hierba con un tractor Ferguson nomás, nastero. Nastero. Bueno, ahí hay otra imagen muy típica de nuestra zona, que es Pesando la hierba, exactamente la ceremonia del pesado de la hierba. de los raídos. Claro, hay que explicar a la gente de que la hierba se cosecha y se carga en estos raídos y luego se le paga al tarefero por los kilos que ha cosechado. Sí, Entonces, la forma de hacer el pesaje era, ahí se nota en el centro esa especie de cruz que se ve donde está la persona esa con camisa blanca. Ese es el famoso pilón El pilón de pesaje. de pesaje. Y tenía una vara que atravesaba y se enganchaba ahí, se Claro. pesaba el raído. Es un artefacto que tiene una barra con una escala Numerada. numerada con los distintos pesos. A medida que va avanzando se va corriendo una pesa para poder saber. Por supuesto que era muy rudimentario, no Sí, era, sí, claro. no Pero era muy lo exacto. único que había entonces. Claro, y con eso cuando empezaba a balancearse en forma vertical la barra esa, quiere decir que era el peso exacto. Y muchos capataz también decían que hacían trampa con el pesaje en Ah, ese claro, momento. sí, por supuesto. Le Yo- restaban a los pobres Y tareferos. claro, siempre el Tarefero perjudicado. ponían la ponchada que era de 2x2 y ahí ataban cada extremo y Claro, y es fácil de imaginarse quién era el perjudicado. Sí, sí. ¿No es cierto?
porque eran gente normalmente sin ningún tipo de instrucción, el tarifero, gente ignorante y bueno, realmente Gente sufrida. por ahí también fueron explotados. Mensualeros. Sí, esta gente que dio mucho por nuestro desarrollo, que son muy pocos recordados, yo al menos muy pocos homenajes vi a este tipo de gente. Siempre nos acordamos de los colonos que vinieron de Europa, pero nos olvidamos de esta gente que Acá, también... por ejemplo, yo digo, estamos todavía para hacer un monolito al estibador y otro monolito al mensú tarefero. Bueno, y esta es otra Tramita. imagen de la cooperativa oleaginosa también. Exactamente, tomado de otro punto. De otro lugar. Increíble que eso haya desaparecido. Bueno, y esta imagen es una imagen de la zona del kilómetro 10. Ese edificio que se ve ahí es la casa del señor Chamne, De don Juan don Cham. Juan Chamne, que tenía señor. ahí Un almacén. un almacén, Sí, señor. no recuerdo ahora el nombre. Y Almacén del Sonda. el Sonda, Sí, claro, señor. porque él era de San Juan. De San Juan, sí, Entonces señor. tenía el almacén del Sonda y bueno, un poco más a la derecha estaba la edificación. En la parte de atrás del edificio del Sonda estaba el edificio, era una de las primeras casas del Dorado de material de lo que era la familia Hartmann. Y después fue comprado por don Silvestre Zarza, alias don Chivé. Don Chivé. Y se ve la parte donde tenía la carnicería anexado después. Claro, sí. Más al fondo yo veo, Roberto, lo que era el bar Gubler, Ah, el Rosedal. que era así, el Rosedal después, sí, ahora está enfrente de lo que es Ahora está el chino. Merenda ahí. Ahí está, abarcó todo Merenda, volvió a comprar, eso era propiedad de los Jenser. Jenser era, ¿no? Sí, Él tenía ahí una carpintería. ¿No? un Ahí en esa aserradero. parte era que vino, en el año 1924 vino la primer caldera, que la primera era de don Mario Menta, padre, y después don Juan Jenser trajo la segunda caldera para cortar, para moverlo a aserradero. Por eso digo, ahí Sí. había un aserradero. Exactamente. Claro, sí, y sí. abarcaba toda la parte de donde está Rubén Olivera, todo eso, y el edificio de Diesel. Claro, ahí nosotros tenemos nuestra todo oficina. eso era. Todo eso sí era Parte del mismo lote. aserradero. Bueno, estamos llegando al final del tiempo que disponemos para proyectar las imágenes. Esto pasa como en forma increíble. Nosotros nos entusiasmamos hablando de esto y nos olvidamos de la hora. Así que, bueno, quería comunicarles que, bueno, de acuerdo a lo que hemos llegado a un arreglo con la gente acá del canal, este programa va a ser emitido los días miércoles a las 22 horas y los días domingos a las 11 horas, a las 11 de la mañana, como para que la gente pueda, bueno, si le gusta mirar cosas antiguas del Dorado, puedan hacerlo. Bueno, eso era todo por el día de la fecha y bueno, muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Gracias, muchas gracias a los amables televidentes y será hasta el próximo programa. Gracias.